Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Mientras organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de Honduras y el gobierno sostienen que la economía hondureña mantiene indicadores de estabilidad, miles de ciudadanos aseguran que la realidad diaria es completamente distinta, marcada por el aumento del costo de la vida, el desempleo y la incertidumbre. En los mercados y barrios populares del país, las familias afirman que sus salarios ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas como la alimentación, el pago de energía eléctrica, transporte y medicinas. El constante incremento en los precios de los productos de la canasta básica continúa deteriorando el poder adquisitivo de los hogares hondureños, especialmente en sectores de bajos ingresos, señalan analistas. A esta situación se suma el malestar generado por la reciente decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de mantener la reducción en el tiempo establecido para el pago de la factura eléctrica, medida que ha sido criticada por diversos sectores sociales y consumidores, quienes consideran que la institución debería flexibilizar las condiciones. Muchos ciudadanos sostienen que los recibos de energía presentan una carga cada vez más pesada, especialmente para familias que sobreviven con ingresos mínimos o empleos informales. Otro de los factores que incrementa la incertidumbre económica es la falta de empleo. Sectores empresariales y analistas han advertido sobre la salida de maquilas y otras compañías que han reducido operaciones o renunciado a invertir en el país debido a diversos factores, entre ellos costos operativos, inseguridad jurídica, dificultades energéticas y condiciones económicas internacionales. Pese a este panorama de incertidumbre, el gobierno hondureño asegura que trabaja en estrategias orientadas a fortalecer la economía, atraer inversiones y generar oportunidades laborales. Autoridades sostienen que se impulsan medidas para mantener la estabilidad financiera del país y proteger a los sectores más vulnerables. El Banco Central de Honduras proyecta que durante este 2026 el crecimiento económico podría sobrepasar el 4%. Sin embargo, economistas señalan que uno de los principales desafíos sigue siendo evidenciar la estabilidad en mejoras para el bolsillo del pueblo. Mientras tanto, el alto costo de la vida continúa siendo una de las principales preocupaciones de los hondureños. Bien, buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es miércoles 13 de mayo, vamos a hablar sobre esto, de la situación económica y social de Honduras, la canasta básica, lo caro que está la vida en el país. Está conmigo don José Luis Baquedano, dirigente obrero. Bienvenido, José Luis.
Muchas gracias, Raúl, por estar aquí debatiendo y discutiendo estos temas tan importantes para el pueblo hondureño. Don Sergio Cepeda es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y es de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sergio. Muchas gracias, don Raúl, por este espacio y también poder compartir mis valoraciones en esta mañana. Bien. Y don Darwin Ponce, el presidente de la organización Artículo 19, ¿verdad? Bienvenido. Muchas gracias, licenciado, y es un placer estar aquí con ustedes y también con los demás panelistas que vamos a estar compartiendo nuestras impresiones en este programa. Bien, estaban invitados los del Ministerio de Economía, de Desarrollo Económico, pero al final no vinieron. No quieren dar la cara. Cancelaron al final, bueno, y tienen que dar la cara. Quieren dar la cara frente al pueblo, ¿no? Bien. Sí, aclaro eso porque ayer alguien me preguntaba, ¿y por qué no están los del gobierno? Porque, miren, y esto algunas veces me toca hacer mi trabajo de estrategia y comunicación en lo privado. Hay funcionarios que esconden, que agarran la chamba y cuando ven que la cosa no va bien, se esconden. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? No solo en este, sino en todos los gobiernos. Pero este gobierno tiene un poquito más de 100 días, falta bastante para llegar al 2030. Bien, ¿por qué la mayoría de hondureños siente que cada día vive peor o a pesar que el Fondo Monetario y el gobierno dicen que hay estabilidad económica? Sobre esto, Sergio. Bueno, en este sentido sí lo pudimos escuchar en la reciente visita que tuvo el FMI y tras esta revisión del cuarto y quinto hemos podido observar de que ellos mencionan de que hay una estabilidad macroeconómica principalmente impulsada por estas variables como la inflación, que hasta el año pasado se mantuvo dentro del margen de tolerancia, ya casi al finalizar el año, claramente que se mantuvo ya casi en 5%, igual el tema del fortalecimiento de la posición externa que tiene el país a través de las reservas internacionales netas, que actualmente tenemos un monto que supera más de los 10.000 millones de dólares y que realmente permite que de una u otra manera vaya. Pero aquí sí hay ciertos aspectos que es importante poder destacar y que lo han venido mencionando y que es prudente que nosotros también lo podemos considerar como ciudadanía. Por ejemplo, el tema de que siguen recomendando el tema de la prudencia fiscal como una manera de poder mejorar los indicadores macroeconómicos. Si bien es cierto, esto se ha venido dando desde la administración anterior, que ha mantenido una prudencia fiscal, pero también hay que definir metas claras hacia dónde vamos a avanzar, principalmente por los gastos que estamos teniendo actualmente, el tema del subsidio al combustible, que realmente está, de una u otra manera, nos va a pasar una factura más adelante si no se tiene en consideración que otra política se puede acompañar. Lo mismo hemos estado viendo, por lo menos en este año, el tema de la inflación. Ya al mes de abril, el Banco Central ya nos reporta una inflación mayor del 5% y claramente está influenciada por estos factores externos que hemos venido viendo, como el caso del incremento en el precio del petróleo y que claramente en nuestra economía impacta directamente. Y aquí hay un tema también que es clave y es el tema energético en el país, principalmente con la estatal eléctrica, en la cual sinceramente nos sigue generando un gasto mayor y no vemos una recuperación plena. Y máxime están tomando ciertas decisiones que a la larga la población lo va a resentir. Por ejemplo, disminuir a 15 días el periodo de pago de la factura, que de una u otra manera eso impacta directamente en esos hogares más vulnerables que no tienen esos ingresos inmediatos para hacer frente precisamente a este gasto y que de una u otra manera encarece realmente el costo de vida de aquellos que están ligados a este tema, más otros factores que es importante que podamos tomar en consideración, máxime del tema del gasto social, que también este año nosotros lo hemos visto reducido en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, que si bien es cierto, este gasto social no se ha utilizado de la mejor manera, pero es deber precisamente del gobierno del Estado de que podamos generar esas políticas que tengan incidencia en el país y máxime como un soporte precisamente para poder
de una u otra manera estabilizar la situación económica y social que enfrentan miles de hondureños actualmente y que a la larga sopesa ese tema de desarrollo y bienestar que tanto se anhela en el país. Sí, la verdad que ¿hasta cuándo va a poder subsidiar el gobierno combustible? Don Darwin. Bueno, nosotros tenemos una teoría y creo que no estamos equivocados. Ningún gobierno ha subsidiado ningún combustible. Y esto es notorio por el precio que estamos pagando nosotros en bomba. Entonces, creo que esta ha sido una de las falacias que los gobiernos, no solamente este, sino los anteriores, han estado diciéndole al pueblo. Eso no es cierto. Les hemos retado públicamente a los personeros de la Secretaría de Energía e Hidrocarburos que nos digan cuál es en el presupuesto, cuál es la partida, el renglón, la línea que están afectando para supuestos subsidios. Nunca han podido responder a esa pregunta. Entonces, si hubiera un subsidio, tendrían que estar afectando algún otro renglón del presupuesto y nunca han podido decir cuál. Entonces, los subsidios usted sabe que tienen que salir de algún lado. Y esto lo hemos nosotros constatado porque no han podido responder a una simple pregunta de dónde están sacando una supuesta plata para un supuesto subsidio. O sea, estamos pagando precios altísimos y lo que estamos pagando básicamente es el valor real del combustible de acuerdo a los impuestos que se cobran, al mercado internacional y a las otras variables que influyen en ese precio. Entonces, esto genera una enorme presión en el público porque hay dos elementos que disparan la inflación en un país. Primero, es el precio de los carburantes y segundo, el precio de la energía. Y con la última noticia que hemos recibido, significa que la presión se incrementa. Le voy a poner un ejemplo, licenciado. Suponga usted que ya con el poco límite que vamos a tener de poder pagar la energía dentro de un determinado plazo, 100,000 personas se quedan sin poder pagar y se les corta la luz. Eso significa 25 millones de ganancia para el Estado porque están cobrando creo que 500 lempiras por reconexión. Entonces 100,000 personas por 500 lempiras son 50 millones. Entonces yo creo que detrás de estas decisiones hay una mala intención de la gente de la ENE porque están desesperados por tratar de rescatar algo que para nosotros ya es un cadáver podrido, un cadáver putrefacto, que todavía el gobierno se lo ha echado a las espaldas y quiere que nosotros se lo mantengamos vivo y saludable. Eso ya no es posible. O sea, yo creo que el costo político de aceptar que la ENE es un proyecto fracasado desde hace mucho tiempo y que está generando una gran erogación del presupuesto nacional, creo que no lo quieren asumir. Y la verdad es esa. Y con lo que acabamos de ver, por ejemplo, en el noticiero más temprano, la gente ya está incómoda con el tema de los cortes. Entonces, imagínense, tenemos un mal servicio, tenemos un maltrato, la empresa no está respondiendo a las necesidades básicas de la población y aparte de eso, nos quieren cobrar dando apenas un pequeño margen de cobro. Mientras que en otros países donde se ha liberado el tema de la oferta energética, como por ejemplo, le voy a poner dos ejemplos, California y Texas. En California hay más de 70 empresas que producen energía. En Texas hay más de 100 empresas que producen energía y entre ellas compiten. Uno puede conectarse con A, B, C, hasta 100 empresas diferentes. Y el tiempo para poder pagar una factura en California es de 3 meses. Si usted no pudo pagar la factura, usted tiene 3 meses para poder pagar esa factura. La CRE acaba de dar 15 días, ¿no? 15 días. 15 días. Y supuestamente la CRE se creó para proteger a los consumidores, pero están protegiendo al Estado. Entonces es vergonzoso que haya una comisión que protege no al consumidor, sino al Estado y a la empresa que nos está golpeando inmisericordiamente. Baquedano, ¿y la clase trabajadora qué piensa? Estamos súper preocupados por la situación del país. Estamos viendo que en este momento
El pueblo hondureño está sumergido en calamidad doméstica, no hay capacidad de compra, la gente está viviendo a puros huevos. ¿Por qué a puros huevos? Porque es lo más accesible que la gente tiene en este momento. No hay capacidad de compra ni de bienes ni servicios. Hay algunos impactos que ha generado el alto costo de los combustibles. Sabemos que no es una cuestión de país, pero nos afecta y el gobierno debería tener algún plan estratégico en el tema de la producción. Si no hay producción, no va a haber generación de alimentos a futuro y vamos a tener una crisis alimentaria en el país. Luego el tema de afecta en forma directa la macroeconomía, la economía familiar, se ve afectada en forma directa, afecta a los subsidios que ya los están eliminando, empobreciendo más al pueblo hondureño, porque este es un pueblo empobrecido, no un pueblo pobre, un pueblo empobrecido por las políticas y actitudes de los gobiernos. Afecta en forma directa en los servicios públicos, en la canasta básica no digamos, en el transporte que ha subido enormemente. Esto va a traer como consecuencia más inflación y va a traer más pobreza. Vamos a tener más pobres en nuestro país que en este momento no tienen capacidad ni siquiera de hacerle frente al costo real de canasta básica. La canasta básica en este momento anda entre los 17,000 lempiras y podría llegar de continuar esta situación hasta 20,000, 21,000 lempiras, versus un salario mínimo de 10,000 lempiras. Eso quiere decir que un trabajador ni siquiera puede cubrir el costo real de canasta básica. Pero el trabajador no solo vive de canasta básica, tiene que pagar el alquiler en esos barrios postergados, tiene que pagar los servicios públicos que están extremadamente caros, tiene que pagar el transporte que ya también subió de precio. Todo eso afecta en forma directa al pueblo hondureño y yo no he visto, no he escuchado que el gobierno tenga un plan estratégico para garantizarle al pueblo hondureño por lo menos la seguridad alimentaria, y eso tiene un efecto en la salud de las personas, y no digamos en los niños, porque si los niños no están recibiendo los nutrientes necesarios para física y mentalmente, vamos a tener niños degradados, habrá que abrir más hospitales psiquiátricos, porque los niños no están recibiendo lo que deben de recibir en cuanto a una alimentación adecuada. Entonces, los trabajadores hemos estado haciendo análisis en ese sentido, viendo cómo se está comportando la economía. Esos datos del Banco Central no son creíbles para nosotros. Una, porque las mediciones no las hacen donde deben hacerlas, es en las pulperías. Hay más pulperías que supermercados, hay más pulperías que mercados populares, y es donde la gente compra. Yo miro en mi colonia, la gente sale en la mañana a comprar su cafecito y su pan, y pare de contar. Y luego sale la ama de casa a mediodía a buscar qué comprar en la pulpería, igual en la cena, ¿verdad? Entonces es una situación difícil en que nos tienen sumergidos en este momento, y yo pienso que si ofrecieron que iban a transformar y a cambiar la situación del país, tienen que tener un plan estratégico y garantizarle al pueblo hondureño el acceso a la seguridad alimentaria, que es fundamental para que tengan calidad de vida. Dígame, el licenciado Sergio, ¿a qué estabilidad económica se refieren los del Fondo Monetario Internacional y el gobierno? Si esto es realidad, ¿se ve reflejado en el costo de la vida del hondureño? Bueno, en este sentido, cuando el Fondo Monetario Internacional menciona estabilidad, estamos hablando principalmente de los indicadores macroeconómicos clave, temas de crecimiento económico, que como bien pudimos ver, estamos prácticamente creciendo al mismo promedio que hemos venido en los últimos 15, 20 años. El tema precisamente de ese control de inflación, que como bien apunté, durante el año pasado se mantuvo dentro del margen de tolerancia, que indica que realmente la inflación no tuvo esos cambios abruptos que posiblemente vaya a tener a partir de este mes de mayo, como ya hemos visto en abril. O sea, ¿usted cree que eso que se logró el año pasado no se va a sostener? De una u otra manera se va a sostener, pero sí vamos a tener en cuenta que van a haber ciertas desaceleraciones, por lo menos en temas de crecimiento económico. El tema de la inflación, vamos a estar expectantes de cómo se comporta este mes de mayo. Ya vimos en el mes de abril que tuvo un repunte bastante importante en cuanto a la dinámica, y eso de una u otra manera incide a diferentes niveles. Incide a nivel macro, principalmente en condiciones de país para poder desarrollar precisamente la actividad productiva,
pero también incide mucho a nivel microeconómico, a partir precisamente de los gastos que tienen los hogares. Porque nosotros tenemos que tener algo en cuenta. El Banco Central de Honduras tiene una metodología sólida, probada internacionalmente, y la medición del costo de vida a través de inflación es sólida y rigurosa. Desde la academia nosotros respaldamos eso. Sin embargo, claramente que acá existen muchos elementos que hacen que la población resienta de distintas maneras los cambios en el precio. En este sentido, claramente que los ciudadanos nos enfrentamos a temas de especulación, a temas de acaparamiento, y eso de una u otra manera impacta en los precios. Y esto tiene que ver mucho con el hecho de que los controles precisamente de protección al consumidor no se están llevando a cabo de la mejor manera, podemos decirlo. Estamos diciendo, sí, se está controlando el tema de los precios en los principales mercados en el país, pero nosotros hemos sido el criterio de que realmente se necesita de forma más rigurosa, porque una cosa es lo que le pueden decir al inspector, pero otra cosa es lo que realmente vive el ciudadano que cada día compra sus diferentes bienes y servicios, y eso es donde nosotros vemos la afectación. Máxime también en el hecho de que nosotros nos enfrentamos a un mercado laboral con serias problemáticas. Y no voy a decir temas de desempleo, porque realmente el tema del desempleo en el país no es un problema. Apenas estamos hablando de 5% de la población activa en el país. Pero en realidad el problema que nosotros tenemos es una alta informalidad. Los diferentes organismos internacionales están mencionando que nosotros tenemos una tasa de informalidad del 80%. ¿Qué sucede con ello? Es población vulnerable, que realmente no tiene esa protección que debería tener un empleo formal, y que claramente se ve reflejada mucho en el tema de los ingresos que perciben, porque perciben ingresos menores al salario mínimo. Y esto, que si somos un poco conscientes, podemos decir que por lo menos les permite mínimamente, muy reducidamente sobrevivir, pero hay otros casos en los cuales ese salario que perciben realmente no les permite ni siquiera hacer frente al gasto en alimentación. Por otra parte, también tenemos un problema mayor dentro del mercado formal, y es la alta tasa de subocupación que tenemos. Estamos hablando más de un 50%, es decir, que básicamente la mitad de los trabajadores en el país tienen ingresos menores al salario mínimo, aunque estén contratados formalmente, y esto a la larga incide en esa capacidad adquisitiva que tiene. Y por otro lado, también poder resaltar un poco, nosotros tenemos una estructura de gasto de los hogares que básicamente está ligado a 3 elementos o rubros que se destina prácticamente todo el ingreso. Tema de alimentación, alimentos y bebidas, y vamos a decir alimentos y bebidas no alcohólicas, porque ya el tema de la bebida alcohólica ya es otro tema que no podemos incluir en el gasto en alimentación como tal. Luego tenemos el tema precisamente del transporte y energéticos. Realmente los hogares en el país, y recientemente en estas últimas semanas hemos visto que el gasto en transporte ha venido en ascenso. Y por otra parte también tenemos ese tema de los servicios básicos. Los hogares tienen que invertir en vivienda, principalmente si toca pagar alquiler, tema de servicios públicos, y hay un elemento que tampoco se tiene que considerar en este caso, y es el tema de las comunicaciones. Las personas siempre van a tener, por lo menos para su recarga electrónica o para su paquete de internet, y eso a la larga también genera un costo que hay que cubrirlo, y de una u otra manera genera estos problemas. Pero en específico, esta estabilidad, como bien apunté, se basa en los indicadores macro. Ya la realidad microeconómica nos está diciendo otra cosa, y es donde nosotros debemos apuntar, porque si mejoran las condiciones de vida de los hogares, realmente todo esto es un efecto dominó que va a desencadenar al final a la estabilidad macroeconómica que tenemos como país. Y debemos partir por elementos que tengan que ver mucho con el apoyo a los sectores productivos. Por ejemplo, ustedes mencionaban el tema hasta dónde el gobierno puede aguantar el tema de subsidios. Claramente que estos son datos que no publican, pero ahí están en las cuentas específicas. Claramente que cada gobierno va a tener en claro de qué información puede dar, qué información no puede dar. Pero, ¿qué referimos con el tema de subsidios? Esto de una u otra manera, queramos aceptarlo o no, afecta a las finanzas públicas del país, desplazando prioridades y claramente también generando costos mayores, máximo cuando estos financian con tema de endeudamiento. Cuestión que esperamos que no lo vaya a hacer este gobierno, porque al final tenemos una deuda pública
de más de 16.000 millones de dólares y que no queremos que se siga acrecentando más, porque a la larga eso nos impacta a todos. Y por otra parte, es ver qué acciones concretas de política económica podemos hacer, porque en las últimas administraciones solo subsidios hemos oído hablar. Pero ¿qué pasa con el apoyo a sectores productivos ante esta situación? No estamos escuchando de que realmente el sector agrícola, que es uno de los que más ha sufrido, y principalmente con los últimos acontecimientos que hemos visto, con la pérdida de granos básicos, no estamos viendo acciones concretas. Y a la larga no podemos subsidiar solo un sector mientras seguimos descuidando el resto de los sectores del país. Sí. Bueno, hay que tener claro que... Con lo del fondo y el gobierno, ¿qué piensa de eso? Bueno, hay que tener claro que el mundo macroeconómico y el mundo microeconómico son totalmente dos mundos diferentes. Yo difiero mucho con el tema de la metodología que por lo menos el Banco Central utiliza, a pesar de que esté refrendada por organismos como la CEPAL y otros más, porque puede haber metodología, pero en la práctica, al aplicar lo que son las encuestas y la recolección de datos para alimentar una metodología, ahí donde tenemos el conflicto. Porque mire, el Banco Central alimenta el tema de inflación con apenas 30 productos de canasta básica. O sea, es una muestra, es apenas el 11% del total de la canasta básica hondureña, que son 272 productos. Entonces alguien puede decir, no, pero con esa muestra tenemos nosotros suficiente. No, nunca, jamás va a tener usted cifras iguales cuando usted calcula 30 productos de canasta básica contra 272. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque les conviene para dos aspectos. Uno, para negociaciones con fondos de empréstitos internacionales y para el cálculo de salario mínimo en Honduras. Entonces, no es lo mismo calcular una canasta básica de 272 productos y para calcular inflación o índice de precios al consumidor que una de 30 productos. Esto es una cuestión lógica, básica. Entonces, luego, lo que decía nuestro compañero Baquedano es que es cierto, si usted escoge un mercado cautivo como la Feria del Agricultor, los datos que va a recibir son datos inexactos porque todo está controlado dentro de ese mercado. Si no se va a las pulperías, a los mercaditos, allá en las zonas regiomontanas, etcétera, no va a tener usted los mismos datos que en alguna ciudad. Entonces yo creo que la transparencia en este tipo de información debe primar. El gobierno no puede escoger qué es lo que va a dar y qué es lo que no va a dar de información. Supuestamente estamos hablando de gobiernos transparentes. Y esto ya le indica que el gobierno esconde información y eso no es correcto. Y por otro lado, es una vergüenza que se celebre con bombos y platillos que el gobierno se siga endeudando. Es una vergüenza, porque como personas, o sea, si hablamos del Estado como si fuera una persona sabe que si se endeuda más de lo que gana, va a estar en quiebra permanente. Los estados son iguales. El Estado no puede endeudarse más allá de cierta capacidad. Y hay países donde para que un gobierno reciba un préstamo de un organismo internacional debe pasar por el Congreso. Pero acá no, son decisiones del Ejecutivo. Entonces, ¿para qué sirven estas revisiones? Estas revisiones sirven para lo siguiente, yo lo pongo siempre en estos términos. Viene el Fondo Monetario Internacional, viene el Banco Mundial, y dice, mire, están haciéndolo bien, le voy a prestar, pero para prestarle, usted se comía 3 tortillas, entonces ahora solo le va a comer 2, para poder yo asegurarme de que usted me va a poder pagar. Entonces, empiezan a hablar de restricciones a nivel del Estado y al final dan los préstamos a sabiendas de que como país estamos endeudados hasta la coronilla. Porque a ellos lo que les interesa es mantener deudas perpetuas. Hay países como México, como Argentina, que tienen deudas a 100 años. Hace poco se metieron a deudas eternas de 100 años. Entonces yo creo que un país como el nuestro,
que ni siquiera puede cobrar impuestos a 15 departamentos de este país, o sea, Honduras, 3 departamentos, que son Cortés, Francisco Morazán y si no me equivoco es Valle, estos 3 departamentos cargan con el 85% de la carga fiscal del país. Mientras que hay 15 departamentos, que si los dividimos es 1% por departamento, que son los contribuyentes a los fondos que el país recibe a nivel nacional. Entonces, si un Estado es incapaz de poder ejercer su función de cobro de impuestos, y hay departamentos como Lancho que generan prácticamente 0%, donde hay grandes potentados de ganadería, madera, granos básicos, grandes empresas y no pagan impuestos. Entonces, ¿cómo vamos a salir adelante como país? Vamos a estar dependiendo siempre de estos prácticamente préstamos que recibimos de organismos a quienes al final lo único que les interesa es hacer negocios, porque es hacer negocios. Entonces lo celebran con bombos y platillos. Yo no celebraría con bombos y platillos que están endeudando a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Y siga usted contando, porque son incapaces de poder hacer una gestión tributaria en todo el país. Entonces, yo creo que y luego, aparte de eso, si usted mira los comentarios, toda la gente dice... Pero todos los gobiernos, o sea, todos los gobiernos celebran cuando también con el fondo. Sí. Es correcto, lo celebran. Y no debería ser celebrado eso. Estamos endeudando el país. Y consideran que es un gran gol a favor. ¿O no? Exactamente. Y que eso les da posibilidades de seguir. Así piensan todos los que están en los gobiernos. Es correcto. Es correcto. Y hay países que han endeudado a su población en más del 100% de su Producto Interno Bruto. En Honduras no sé cómo estamos. Creo que andamos arriba del 50%, que ya es muy preocupante. Entonces yo creo que un país que no hace una buena gestión de la capacidad de generar recursos, cobrando impuestos a quien debe, y aparte de eso, aunque les moleste, porque les molesta que uno diga estas cosas, regala, por ejemplo, energía, y no lo hace a las personas que realmente lo necesitan. Por ejemplo, una señora de 85 años que vive sola y que ya no trabaja, familias que realmente no pueden depender de otros porque no tienen cómo, o personas que están totalmente incapacitadas por discapacidades, enfermedades, etc. Esas personas no deberían de pagar energía. Pero yo siempre he dicho, aunque no les guste, aunque les caiga mal, aunque me critiquen, que si una persona puede comprarse una gaseosa de 50 lempiras diarias, porque yo los veo pasar frente a mi casa con refrescos, puede pagar una recarga telefónica cada semana de hasta 100, 120 lempiras y pueden comprar sus cervecitas, su guaro, lo que sea que se meta la gente y no pueden pagar 100, 200 lempiras de energía, eso es vergonzoso. ¿Cuánto vale una cerveza ahora? Yo ignoro. A ver, muchachos, ¿cuánto vale una cerveza? Allá por mi pueblo anda como Salvavidas 35. 25 a 30, ajá, sigan. ¿Cuál es esa? ¿Cuál internacional? Internacional Miller y Corona, ¿cuánto? 45 bolas. Bueno, pueden pagarse... Ve, estos hipotes pilas. Ah, es correcto. la- Pero no pueden pagar 200 lempiras de energía porque están subsidiados. Eso es vergonzoso. Es vergonzoso. O sea, nosotros protegemos a los consumidores, pero tampoco vamos a decir que es correcto. Vamos a defender a alguien que bebe cervezas o alcohol o whisky o guaro porque son consumidores. Eso nosotros no lo vamos a hacer. Entonces yo creo que las medidas populistas de los gobiernos son las que nos tienen en esta situación. Y entonces el tema microeconómico, que es el tema que tiene que ver con los gastos de casa, los gastos familiares, los gastos personales,
no tienen nada que ver con el tema macroeconómico porque los gobiernos manejan esos temas en base a otras variables. Y como siempre he dicho, aunque estén en desacuerdo conmigo, mientras la metodología y la aplicación metodológica de cómo calculan estas cifras no sea transparente, entonces van a salir perdiendo los trabajadores, porque cuando se calcula salario mínimo, entonces mire los resultados. Apenas un 6%, ¿entre cuánto? Entre 5 y 7%. Entre 6 y 7. 6 y 7%. Y la inflación, en base a la información que da el Banco Central, probablemente anda en 5%. Pero la realidad de las calles, la realidad de las familias, no es esa. Es mucho más. Y esto es fácilmente comprobable, porque la capacidad adquisitiva del país se ha venido abajo. Y de hecho, tenemos la canasta básica más cara de toda América, porque se necesita más del 100% del salario mínimo. ¿De toda América? De toda América. Esto no me lo estoy inventando. Yo le puedo dar las fuentes de ese detalle. Breve, díganos. Hay una... La canasta básica más cara de toda América, porque supera el 100%. Ay, y somos yo insisto con esto, somos el segundo país más pobre de América Latina. Así es, ¿verdad? Así es. Y tenemos la canasta básica más cara. De toda América. Explique. Así, en breve, para que... Bueno, la canasta básica se mide en base a la capacidad que tiene una familia de 5 miembros de adquirirla. Cuando supera el 100%, no importa si la canasta básica de Costa Rica es el doble de cara que la hondureña, pero el costarricense gana mucho más que el hondureño, el panameño gana 6 veces más que el hondureño, el salvadoreño gana casi el doble que el hondureño. Entonces la capacidad de adquirirla supera el 100% de la canasta básica. Y en base a eso se hace el cálculo de cuán cara es una canasta básica en determinada región. Y resulta que somos el país que tiene la canasta básica más cara de toda América. De hecho, tenemos una de las energías más caras del mundo. Tenemos energía más cara que España, que en España lloran por los precios que pagan en energía eléctrica. Nuestra energía es más cara que la de España y muchos otros países industrializados. Entonces, está en la situación real, pero a los gobiernos no les gusta que uno diga estas realidades y tratan de disfrazarla y tratan de cancelar a aquel que se atreve a decir tales cosas. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Una situación microeconómica insostenible, aunque el gobierno diga que ellos andan por las nubes en los temas macroeconómicos. Pero eso lo hacen sencillamente, y bueno, y de hecho maquillan las cifras para poder adquirir esos préstamos con los cuales están encarcelando la libertad financiera de nuestras generaciones futuras. Baquedano, ¿y usted qué piensa? Bueno, cuando hablamos de las famosas deudas internas y externas, la gente no sabe que somos nosotros quien las paga. No son los políticos, no es el gobierno X, el gobierno Y, el partido X o Y, es el pueblo hondureño con sus impuestos. Hemos tenido y hemos venido arrastrando una deuda interna y externa histórica, pero uno no ve en el campo de la praxis que esa deuda haya resuelto los problemas del pueblo hondureño. Tenemos un sistema de salud deficiente, hay una deuda social histórica también de los gobiernos y le cae a este nuevo gobierno. Hay una deuda en salud, en educación, en empleo, en infraestructura, en seguridad alimentaria. Y eso no les importa a los gobiernos, no tienen conciencia que ellos están ahí para tomar acciones en beneficio de un país y en beneficio de un pueblo. Gobiernos que representan grupos de poder ofrecen tantas cosas, pero en el campo de la praxis no cumplen absolutamente nada, ¿no? Con lo del Banco Central nosotros tenemos algunas reservas en cuanto a esos datos, porque según unos datos de la Iniciativa Ciudadana, al mes de marzo tenemos ya un 8% de inflación. Y voy a hacer una comparación, inflación al mes de marzo versus salario mínimo que anda entre 6 y 7 dependiendo de la actividad económica y el número de trabajadores. Eso quiere decir que ese reajuste, porque es un reajuste, no un aumento, lo consumió ya la inflación de los 3, 4 meses que vamos de este año. Y entonces el trabajador siempre sigue en desventaja porque hoy tiene
que gastar más y consume menos, limitando a su familia de muchos aspectos fundamentales que deben de garantizar calidad de vida. Tenemos un pueblo empobrecido, no un pueblo pobre. ¿Y empobrecido por qué? Porque se han robado todo el dinero del pueblo, porque han concesionado los recursos naturales, pero eso no llega al pueblo hondureño. Seguimos teniendo un pueblo sumergido en calamidad doméstica. Día a día va creciendo la inflación, día a día va creciendo la pobreza en nuestro país y la gente está desesperada. Miren, en este momento la gente está pensando, o compro comida, o le pago a la ENE, o el transporte. Un trabajador que tiene que agarrar 4 taxis de colectivos son 100 lempiras. Ganando 400 o 300 lempiras y tiene que adquirir en un comedorcito, porque no es un restaurante, ¿verdad?, un tiempo de comida a mediodía, que se le anda costando entre 120 lempiras. Estaríamos hablando que ese trabajador solo en transporte diario y la comida... Creo que hoy ya subió unos 10 lempiras más. Son 210 o 220 lempiras solo en diarios y solo gana 400. ¿Cómo hace este trabajador para poder sustentar su hogar, para poder satisfacer las necesidades básicas, tanto personales como familiares? Hay un déficit terrible y una deuda social que ningún gobierno ha querido asumir responsabilidad en ese sentido y siguen haciendo de la suya, ¿verdad? Desgraciadamente tenemos un pueblo sumiso, un pueblo que tiene problemas en cuanto a educación, en cuanto a salud, un pueblo que no tiene capacidad de reacción y en este momento deberíamos de reaccionar y exigirle al gobierno actual que tome medidas en beneficio del pueblo hondureño, porque de lo contrario va a seguir creciendo la informalidad. Imagínense que tenemos un 80% de informalidad, que yo le llamo trabajadores por cuenta propia, que venden hoy para poder comer mañana. Y si no vendió, no tiene cómo alimentar a sus hijos. Luego, trabajan con dinero prestado porque no tienen capacidad económica de ir a un banco no les presta porque no tienen respaldo en bienes. Entonces tenemos que cada día va creciendo la informalidad. De cada 10 empleos que se generan en el país, 7 van al sector informal y 3 van al sector formal. Vamos a seguir en ese déficit porque se debe de trabajar en beneficio de generar inversión, tanto pública como privada, en el campo y la ciudad, para garantizar empleo y que la gente tenga pues, opciones a esos servicios que el gobierno brinda de forma deficiente. Ofrecieron lo de la mora quirúrgica, lo vemos en este momento, que no ha pasado absolutamente nada. Y el pueblo sigue sufriendo las consecuencias de los malos gobiernos que hemos tenido históricamente. Sí, voy a hacer la primera pausa, voy a leer aquí un par de mensajes que me escribe. Hay un empresario. Muchachos, la señora de ahí enfrente, ¿en cuánto está vendiendo el almuerzo? De 100 a 120 lempiras. Bien. 100 a 120. Aquí me dice don Alex, somos pobres ricos. Honduras tiene los recursos para ser independientes y hacer un gran país. Se necesita un plan de gobierno a largo plazo en los temas cruciales como educación, salud, incentivos a la inversión, etc. Solo uniendo a los partidos políticos en un plan para sacarlo adelante, en los próximos años en los próximos 20 años estaremos en las mismas. ¿Desde hace cuánto tiempo venimos hablando de los problemas de energía, de los problemas del agua, de los problemas de los granos básicos, del cambio climático? Esperamos a último momento para solventar problemas. Bien, aquí me dice don César también. A ver. Aquí está. La canasta básica tiene un costo muy elevado por culpa de los intermediarios que existen desde el productor hasta los mercados. Es el punto que el gobierno debe atacar, pero los intermediarios también ocupan comer. Es bien complicado esto. Es obvio que el alza en los carburantes influye de manera drástica y es algo que no podemos controlar. Los empresarios deben hacer conciencia porque este momento es de vacas flacas y quieren hacer vacas gordas con incrementos desmedidos a sus productos. Una pausa y continuamos. Una pausa y continuamos.
Bien, voy a ir con Gerardo Ramos en San Pedro Sula. Gerardo, ¿cómo estás? Todos los productos de la canasta básica. Adelante. Sí, licenciado, qué gusto saludarlo a esta hora de la mañana desde la ciudad de San Pedro Sula. Nos desplazamos al mercado Dandy de la capital industrial del país. Hemos dado un recorrido por varios mercados de esta ciudad y pues tristemente nos hemos encontrado con mercados desolados. Muchas personas que antes aprovechaban venir a los mercados desde temprano ya no se acercan, pues valorando que en algunos de estos, principalmente en esto donde estamos ahorita, el mercado Dandy, los precios se han elevado en algunos productos y esta fluctuación pues ha marcado un antes y un después en la variedad de productos que se ofrecían, o mejor dicho, en el tema de las ventas. Vamos a dialogar rápidamente con una de las consumidoras que se ha acercado hasta este lugar para poder conocer su opinión en torno a esta fluctuación de precios que se da principalmente aquí en los mercados de la ciudad de San Pedro Sula. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Estamos en vivo para Canal 11 sobre los precios de los productos de la canasta básica. Usted ha dado ya un recorrido también por acá. ¿Cómo los ha encontrado? Cuénteme un poquito. Todo está caro, usted. Aquí no hay nada barato. Ya uno tiene que recortar lo que compra. Ya si compra huevos ya no puede comprar arroz, tomates, nada, porque 5 cositas y ya se le dan 5,000 lempiras a uno ahí. ¿Qué tipo de productos compra usted aquí en los mercados? Lo que son verduras, frutas, carnes, pero ya no se puede. Ahora solo arroz y frijoles y hasta mucho. Muy bien, en cuanto al tema del salario mínimo, ¿cómo ve usted este impacto? No, está más elevado la canasta básica que el salario mínimo. Eso ya no ajusta para nada, ni haciendo uno dinero extra puede lograr llenar su refri. ¿Cuáles son los productos que ha encontrado usted ahora mismo que han registrado un leve incremento de los productos de la canasta básica? Las carnes están bien caras, la carne de res casi 5 lempiras, los huevos, todas las verduras ya, el que quiere hacer dieta ya no puede tampoco. No se puede. No, ya no. ¿Qué llamado le podemos hacer a las autoridades del país para que esta situación pueda de cierto modo mejorar? No, que se pongan pilas ahí a mejorar los precios porque ya no se puede vivir aquí, ya no. Sobre el tema de la energía eléctrica, quiero aprovechar también para consultarle a usted, pues ya hay un plazo estipulado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, solamente 15 días se les está dando para poder pagar los recibos, la tarifa. Y lo más triste es que ni energía tenemos, usted. A cada rato la cortan, imagínese. No, ya no se puede vivir en este Honduras. Por eso mucha gente tiene que salirse del país. Los racionamientos usted en San Pedro Sula, ¿qué tal en su colonia, en su barrio? Terrible. Constantes. A cada rato así se le queman a uno los aparatos. Y en las noches ni dormir puede uno. Bueno, este es el sentir de la población sanpedrana. Vea usted, la gran cantidad de personas que se encuentran aquí en este mercado son prácticamente los vendedores, los distribuidores de los productos y consumidores muy poco, algo que nos sorprende realmente en la ciudad de San Pedro Sula, valorando que años anteriores, pues a esta hora de la mañana es cuando más movimiento de personas se daban aquí en estos espacios, que es prácticamente donde se encuentran los productos de la canasta básica más baratos. También dialogamos detrás de cámaras con algunas personas quienes comentaban que debido al alza que ha tenido el precio de los combustibles es el golpe que han recibido los productos básicos aquí en la zona norte del país. Vamos a tratar de dialogar un poco más aquí con los ciudadanos. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Será que nos ayuda? Solamente queremos conocer su opinión. Listo, muchísimas gracias. Vamos a seguir moviéndonos por acá para conocer opiniones sobre la ciudadanía. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo para Canal 11. ¿Será que nos ayuda con una opinión rápida sobre los precios? Bueno, va rápido, dice. No se preocupe. Muchísimas gracias. Bien, poca cantidad de personas las que se da aquí en el mercado Dandy de la ciudad de San Pedro Sula. Vamos a dialogar por acá. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tipo de productos están ofreciendo este día acá? Ok, vamos a dialogar por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Mucho gusto, estamos en vivo para Canal 11. Los productos que ofrecen este día aquí en el mercado. Muy buenos días, pues les ofrecemos todos los tipos de verduras, tipos de frutas, manzanas, elotes, sandías. De verduras tenemos de todo tipo, papas, cebolla, tomate, zanahoria. Todo lo que ustedes miran, hay huevos, frijoles. Eso. Los precios que están
manejando en la actualidad y el tema de la fluctuación de los precios también? Bueno, en cuestión de lo que es la verdura, no hay mucha fluctuación de precios. La verdad que la papa está cómoda, está 12 la libra, el tomate está 12, la zanahoria está 15 lempiras, la cebolla está 15, el repollo está 8, los plátanos están a 8. La verdad que en la verdura se mantienen los precios. El cartón de huevos ha registrado en los últimos meses una fluctuación, sube, baja. Ese sí, de estar a 85 estaba pasando a 90 y ahorita está a 95 actualmente. Excelente. ¿Cuál es su nombre? Abigail, gracias. Abigail, muchísimas gracias. Bien, licenciado, amigos televidentes, esta es la información que les puedo compartir desde la ciudad de San Pedro Sula. Retorno con ustedes a los estudios principales. Así es, yo me he trasladado hasta Comayagüela, el corazón de la economía de la capital, para conocer también de la población cómo están enfrentando esta alza, esta ola de alzas a los diferentes productos de canasta básica y servicios de energía, combustibles y todo lo que está sucediendo con la economía de nuestro país. Por aquí podemos observar, al igual que en San Pedro Sula, que a esta hora de la mañana es poca la afluencia de personas que se acercan a realizar sus compras debido a que el nivel de adquisición pues ahora es mucho más bajo. Vamos a tratar de conversar por acá con su nombre. María Escobar. Doña María, cuéntenos cómo le está afectando a usted el hecho de los incrementos al precio de la canasta básica. Bastante, está golpeando bastante el país. Mucho, mucho. Nada que ver como antes, ahorita está bien difícil la situación. Vemos que usted pues es una emprendedora, madruga a ofrecer sus productos. ¿Cómo están las ventas? Un poco bajas. Malas están ahorita. Sabe que no tiene dinero la gente, entonces no bajan a comprar. Está bien bajo todo eso. ¿En cuánto podría decir que ha disminuido las ventas? No, bueno, un 50% pongamos. Es difícil la situación económica que se está enfrentando en estos momentos. Bien difícil, créanlo. Ahorita nada que ver con los tiempos anteriores. ¿Qué es lo que usted piensa ha subido más de precio en los últimos días? Casi todo lo que compramos sube de precio día a día, vamos a comprar y ya nos suben más y más y nosotros tenemos que subirle más a las cosas. Y ya la gente dice muy caro, pero si nosotros compramos caro tenemos que vender caro. Cada semana registran incrementos. A diario, porque por ejemplo vamos a comprar hoy una caja de aguacate, nos cuesta 300 y al día siguiente está 350. Entonces a día nos están golpeando los precios. Un aguacate, la unidad, ¿a cómo está? A 15, 2 por 25. Antes vendíamos a 10 porque era más barato, ahora ya no hay aguacate de a 10. Ahora a los 15 lempiras un aguacate de ese le cuesta grande 25 lempiras. En el caso de los plátanos. El plátano se mantiene el precio ahorita, está cómodo. Pero igual porque tal vez hay llena, cuando ya no hay llena ya nos venden caro también. También aprovecho y le consulto con respecto a este cambio en el pago de la facturación de energía eléctrica, que ahora será de 15 días nada más. ¿Cómo le afecta esta situación a usted? Es algo injusto porque hay personas que, digamos, tal vez el 15 lo tienen para un alquiler de una casa, el último para pagar la luz o algo así. Y ahora tiene que vérselas uno como tal vez dejar de comprar menos comida para ajustar a pagar la luz, porque menos tiempo nos están dando. Para mí es algo incorrecto, pero como el gobierno él sabe su rollo, ¿verdad? Para el pueblo nunca hay nada. Ellos solo tienen su bienestar. En esos momentos cree que está sumamente golpeada el pueblo hondureño, la situación económica. Está bien golpeado, demasiado. Pero bueno, ahí solo Dios con nosotros. ¿Verdad? Amén, muchísimas gracias por compartirnos pues su opinión acerca de cómo están enfrentando los vendedores acá en Comayagüela pues esta ola de alzas a los diferentes productos y servicios en el país. Vamos a continuar mostrándoles a ustedes en imágenes, haciendo un pequeño recorrido de cómo está esta quinta avenida de Comayagüela. Les repito, poca afluencia de personas pues realizando sus compras. Esto ha debido a que los vendedores manifiestan se ha perdido pues el poder de adquisitivo para la venta. Buenas, ¿cuál es su nombre? Yulisa. Yulisa, cuéntenos cómo se está viendo usted afectada por los incrementos constantes a los alimentos.
perjudica esto su negocio? En todo, no, porque mire, la canasta básica está muy alta, el gas muy arriba. Imagínense que la economía, mira, si usted mira, estamos vacíos aquí, solo comerciantes sabemos, porque la mayoría de personas no vienen a los mercados. Una, porque tiene la cansa de ellos, aquí al mercado, miran digamos, el tomate está súper caro, todo está caro, nos ha afectado. ¿Qué productos como consumidor ha observado usted han subido de precio en las últimas semanas? Bien caro, aceite también, todo está caro, todo está caro. Imagine que el gas está súper caro. Yo con mi carro yo le echaba 200, subía y bajaba. Ahora le estoy echando 350 y ya cuando vengo para abajo me marca gas. O sea que no me rinde el gas ahorita, está demasiado caro. El huevo. Mire, las niñas ahorita nos quitaron los alimentos de las escuelas. Mire, mi hija no fue a clases porque me la regresaron porque el gobierno les quitó la ayuda a los kinderes. Y mire, todas las niñas de nosotros recibieron clases porque no tenemos. Quitaron la merienda escolar, nos la quitaron ahorita, todas. Muchísimas gracias por regalarnos pues su testimonio acerca de la situación económica que enfrentan las personas, los comerciantes acá en las zonas de Comayagüela. Con esta información yo retorno al estudio principal. Bien, ese es el sentir de la gente y eso se sabe. Licenciado, ¿qué piensa? La reacción de la gente es esa. Todo está caro. No, claramente, y como bien hemos venido conversando a lo largo de esta mañana, claramente que las personas lo van a resentir más, precisamente con esos incrementos que han habido en el precio de diferentes bienes y servicios y claramente las últimas decisiones que se han tomado en tema energético. Y en la medida que exista precisamente estas expectativas negativas, esta incertidumbre por parte de la población, porque nosotros estamos viendo en el caso de estos dos mercados y las personas que se entrevistaron básicamente están en lo que se mencionaba aquí, el diario vivir. ¿Qué es lo que voy a tener hoy? ¿Qué es lo que voy a tener mañana? ¿Cómo voy a poder llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a poder realizar precisamente mis pagos? Y en la medida de que realmente nosotros no veamos acciones concretas, acciones que realmente aseguren que ese bienestar de vida de la población pueda mejorar, realmente estamos en una situación que a la larga no vamos a llegar a ningún punto. Y acá, tras cámaras, nosotros comentábamos precisamente de que, lastimosamente, lo que ha venido dando en nuestro país siempre es generar planes de 4 años. ¿Qué es lo que voy a hacer en estos 4 años? Pero realmente nosotros en este punto deberíamos estar trascendiendo más allá de esos 4 años. ¿Qué es lo que voy a hacer a largo plazo? Una senda de desarrollo, 20, 30 años, que realmente le asegura a las personas poder vivir, poder tener precisamente esos ingresos que son necesarios para poder llevar a cabo estos gastos. Porque en la medida que nosotros tenemos esas acciones concretas y que realmente se puedan ejecutar y desarrollar, podemos trascender de ello y el sentir de la población puede cambiar, pero a la larga realmente nosotros estamos viendo de que no, y son la gran mayoría de la población la cual se enfrenta precisamente a esos costos de vida altos, los que más resienten esta situación. Y el otro resto que tiene ingresos altos, realmente lo resiente, pero no en la misma medida. Entonces nosotros tenemos que priorizar acá. Había un punto en que quiero rescatar que mencionaba el licenciado Ponce. Por ejemplo, el tema de la política de gobierno que se tuvo el año pasado, bueno, el último gobierno, con respecto al tema de la energía eléctrica, el subsidio a los hogares. Esta es una medida que nosotros podemos decir que es acertada, siempre y cuando se pudo haber focalizado de mejor manera, es decir, en aquellos hogares que realmente lo necesitaban y que este subsidio permitiera que realmente trascendieran ese nivel de pobreza. Pero a la larga nosotros vimos de que no, hubo mucha población que realmente se benefició sin necesidad de realmente que se le entregara este subsidio. Y es parte de los fallos que nosotros tenemos en la política social. Realmente nosotros no focalizamos, no orientamos, mucho menos monitoreamos que realmente se den las situaciones así. Y a la larga eso falla. Como ustedes me recuerdan, hace poco, muy poco, ya se aprobó la ley de empleo temporal a tiempo parcial en el país.
Una medida que nosotros consideramos que es una mínima parte de lo que podría ser una gran política de empleo en el país, pero esta, aunque sea mínima, se debe monitorear mucho para evitar de que sigamos enfrentando los mismos problemas en el mercado laboral que han venido reduciendo precisamente ese poder adquisitivo de los hogares. Y poder trascender realmente en políticas que beneficien a la población y que permitan un empleo digno y de calidad. Y al hablar de empleo digno no es que yo voy a estar en un puesto de trabajo, voy a tener mis derechos de ley, sino que vamos a recibir esas condiciones que realmente me permitan trascender ante todas estas problemáticas que tenemos. Y uno de esos es el tema clave de ingresos. En la medida que nosotros no logremos realmente generar puestos de trabajo que realmente le aseguran a la población tener un ingreso que le permita sopesar todos estos embates, nosotros no vamos a avanzar y vamos a seguir manteniendo altas tasas de pobreza en el país y costos adicionales que realmente limitan mucho el desarrollo de las personas y que lastimosamente seguimos generando los mismos problemas. Tema de migración como una manera de poder mejorar el tema de ingresos, el tema de la criminalidad, porque si no podemos migrar hay que recurrir a otras fuentes y lastimosamente muchos recurren a estas actividades que son negativas precisamente para el resto de la población y es un punto que nosotros debemos tener en cuenta. Sí, me dice aquí el licenciado Ramón Espinosa, dije don Ramón. Buen día, ¿por qué crece la pobreza? Hace la pregunta. Lógicamente un bajo ingreso o ningún ingreso hace que una familia sea pobre. Eso tiene que ver directamente con la educación. Entre más educado el ciudadano, más puede aspirar a mejor empleo. El otro punto importante es que la pobreza se mide como ingreso versus precio canasta básica. Y la canasta básica creo que no se ha actualizado en varios años. Así aparecen productos y precios que no son reales. Una canasta básica alta, si es cierto, es eso que es la más cara de América, explica por qué nos sale alta la pobreza. Según mi punto de vista, no debería ser tan alta. Lo que falta aquí es planificar y no seguir improvisando o caminar a ciegas. Los datos realmente permiten planificar adecuadamente. Él fue director del Instituto Nacional de Estadística. Adecuadamente. Lo del plan de nación que hizo Pepe Lobo es lo más recomendable para salir mejor en los temas económicos, sociales, trabajando juntos todos los sectores de la sociedad. Ahí, licenciado Valladares, me gustaría poder hacer un comentario adicional a la lectura que usted acaba de hacer. Ramón Espinosa escribió, el licenciado. Ramón Espinosa, en este sentido, sí. Nosotros, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el cálculo de la medición de pobreza que nosotros hacemos es por línea de pobreza, en la cual nosotros comparamos el ingreso versus el costo de canasta básica. En la medida que la canasta básica va aumentando, claramente que los hogares que no pueden hacer frente a ella van desplazándose entre lo que nosotros llamamos pobreza relativa y lo que nosotros llamamos pobreza extrema. La pobreza extrema, básicamente en el tema de canasta básica, es aquellos que no pueden cubrir ni siquiera el costo de la canasta básica alimentaria, es decir, de esos 30 productos que comúnmente se utilizan para poder hacer esa medición. En el caso de la pobreza relativa, nosotros estamos entre el margen de la pobreza extrema y el costo de la canasta básica que difiere entre área urbana y área rural. Por lo general, en el caso de la área urbana, nosotros consideramos 2 veces la canasta básica alimentaria. Entonces, la familia que puede cubrir precisamente ese costo de canasta básica alimentaria no es pobre, pero si no puede cubrir esas dos canastas básicas, entra en pobreza relativa y si no, entra en pobreza extrema. Ya que hay un punto muy importante también lo que mencionaba el licenciado Espinal. Nosotros tenemos una canasta básica alimentaria totalmente desactualizada. El último cálculo de canasta básica que nosotros tenemos ronda de hace más de 30, 40 años. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los productos que están en ella no reflejan las condiciones de vida actuales de la población, ya sea en términos calóricos o lo que realmente la población necesita en este momento, y haciendo también alusión a lo que mencionaba el licenciado Ponce tras cámara, realmente muchas de las afectaciones que nosotros tenemos es porque no se logra cubrir esa dieta, o esa dieta resulta insuficiente para poder ya tener una mejor calidad de vida. Entonces la tarea aquí es cómo nosotros podemos tomar en cuenta eso. Actualmente se están haciendo esfuerzos para tratar de actualizar la canasta básica. Recordemos que recientemente, durante 2023-2024,
se llevó a cabo el levantamiento de la encuesta nacional de ingresos y gastos de Honduras, como un tema de poder actualizar precisamente el gasto que tienen los hogares en diferentes bienes y servicios y con ello derivar precisamente una nueva canasta de bienes para cálculo de IPC, la cual ahora estamos hablando de más de 400 bienes, no recuerdo si son exactamente 423, que se añaden a la canasta básica. Pero de esa claramente tenemos que tener en cuenta de que muchos de estos bienes todas las familias no los consumen. Son aquellos bienes representativos de toda esa muestra de hogares que se hizo. Pero eso va a depender mucho de los hogares, por eso en muchas ocasiones nosotros lo resentimos de diferente manera. Pero sí, lo que nos queda acá es de que en la medida que tengamos esa canasta básica desactualizada, realmente nosotros no vamos a saber un costo real. Y esto a la larga nos trae esa consecuencia de que la población al final de cuentas vamos a seguir resintiendo. Y máxime que también tenemos que tener en cuenta de que muchos de esos productos ahora son importados, hasta los propios granos básicos que el país debería estar produciendo para cubrir todas las necesidades de la población. No lo estamos haciendo. Y eso nos genera ese costo adicional. Sí, aquí me dice también el presidente del Colegio de Economistas, dice el licenciado sobre este tema, Juan Carlos, que repito, es el presidente del Colegio de Economistas. Buen día, Raúl. En el comunicado del Fondo Monetario Internacional se recomienda fortalecer la lucha contra la corrupción, fortalecer la institucionalidad y gobernanza. Entre líneas podemos decir que el mismo Fondo Monetario Internacional estima que la razón por la que la estabilidad macroeconómica no se traduce en bienestar social de toda la población no es otra más que la corrupción que ha imperado en nuestro país e instituciones debilitadas para combatirla. El mismo Fondo Monetario Internacional recomienda que el tema del fideicomiso de salud sea temporal, sabedores de que los fideicomisos en el país no han sido manejados de forma transparente. Una prueba más de la corrupción que no permite alcanzar mayores niveles de desarrollo, dice Juan Carlos Hernández, presidente del Colegio de Economistas de Honduras. ¿El gobierno en realidad sabe cuál es el verdadero costo de la vida en los hogares de Honduras? Lo saben, de hecho lo saben, pero como reitero, ningún... Solo para que usted después amplíe, ¿cuánto es la canasta básica según la clase trabajadora, según los obreros? Para nosotros anda alrededor en este momento, con la inflación que se ha dado al mes de marzo, que anda entre 5 y 8%, esta canasta básica anda rondando los 17,000 empiras. Y si continúa ese proceso alcista, puede llegar hasta 20,000 empiras. Entonces, la gente no tiene capacidad. Veíamos la realidad ahí en los mercados desolados. Gente que no tiene capacidad de compra. Entonces tenemos al vendedor ambulante, al estacionario, en crisis, y el consumidor en crisis. Entonces, lo que estamos, y recalco, eso es efecto de las malas políticas de los gobiernos, y seguimos generando más pobres en el país, gente sin ningún tipo de oportunidades. Y a futuro, la gente pues va a tener que seguir migrando, yéndose al sector informal de la economía, y hay que decirlo, algunos y los jóvenes que son cooptados por los grupos antisociales, todo eso debería de ser un tema de debate del gobierno. Los trabajadores hemos propuesto un pacto social donde estemos todos los sectores y veamos estos temas y busquemos salida, porque no solo es el gobierno, también los sectores sociales tenemos un compromiso y debería el gobierno de tomar en consideración eso. Yo le pediría a la empresa privada, yo sé que estamos en un libre mercado, pero que nos den un espacio de unos 6 meses con el costo real de canasta básica, los bienes y servicios, porque si no hay quien compre, tampoco los empresarios van a tener ingresos. Se reducen también las utilidades, pero ellos tienen capacidad para subsistir, pero el pueblo no, ¿verdad? Es una realidad que no podemos desconocer. Viendo las dos entrevistas, tanto San Pedro Sula como Tegucigalpa, mercados solos. Porque yo recalco, la gente no va a los mercados. 1, porque no tiene capacidad de compra. 2, por la inseguridad. 3, el transporte está extremadamente caro. Entonces la gente compra en la pulpería, aunque le salga más barato. Se evita ese viaje, ese costo del transporte, y se evita el riesgo de que lo vayan a asaltar o lo vayan a matar en el camino, porque día a día los asaltos están a la orden del día y la gente tiene miedo. La gente está desesperada. El gobierno debería tener un plan estratégico para fortalecer Banadesa en el tema de producción, porque no le presta a los pequeños productores porque no tienen garantías. El tema de Lima.
Preocupante que se descubrió allí que una cantidad enorme de granos básicos se deterioraron por motivos que solo ellos conocen. Deberían de fortalecer Banasur, pero yo fui la vez pasada a Banasur porque dijeron el 10% se le va a dar a la gente en forma directa. Cuando fui allá me dijeron, no, aquí no estamos dando nada, aquí debe tanto y pague. Pero le prometen cosas al pueblo que no cumplen y que el pueblo se ilusione y dice, voy a cambiar mi calidad de vida, puedo ir a comprar aquí, puedo ir a comprar allá. No hay capacidad de compra. Y si no hay capacidad de compra, tampoco los empresarios están vendiendo. Con el tema del salario mínimo, me sorprende mucho escuchar esta semana al ministro de Trabajo, que dice que el 44% de los empresarios no están pagando el salario mínimo. Para nosotros anda arriba del 60%. Eso quiere decir que seguimos teniendo trabajadores produciendo bienes, produciendo servicios, generando riqueza que va a manos privadas. Y esos empresarios, que yo recalco, andan alrededor de un 60%, se convierte también en una competencia desleal para aquellos empresarios que sí son responsables con sus trabajadores y deben de ver al trabajador como un ser humano que tiene familia, que tiene necesidades, que tiene que cubrir las necesidades básicas de su familia y no como un simple número o como un productor de bienes y servicios. Oiga bien, este Alfredo, el técnico de la U anda más perdido que una cabra en procesión en términos de hace 30 años de la canasta básica diciendo que las 900.000 familias era malo. Vale que vio el video que los niños no van a la escuela porque no tienen que comer porque este gobierno quitó la merienda escolar. Son bárbaros sin corazón. Ponce ha dicho la verdad. Tenemos la canasta básica más alta de América Latina y el gobernador sabe, pero no le importa. O sea, el gobernador Alfredo Escobar Montalbán de Libre. Licenciado. Bueno, cada quien tiene sus opiniones y su valoración al respecto. Yo hablo desde la academia, desde el punto de vista de la academia. Yo aquí en este momento, y se lo dejo claro por si estaba viéndonos, yo no estoy a favor de ningún gobierno. ¿No con bandera? No con bandera. Yo estoy en una posición neutral desde la academia. Y esa es la postura que yo vengo acá. Sí. ¿Estabilidad económica es el sinónimo de un bajo costo de la canasta básica o no? No necesariamente. No necesariamente. Pero mire, y yo como periodista tengo tantos años de cubrir, se llegó a un acuerdo con el fondo, estamos bien. Eso es lo que hay en los gobernantes. Y repito, no solo este. No. El reciente gobierno de Libre, cuando arreglaron, ¿qué decían? Estamos bien. Estamos bien. Ven, vamos a ganar. Firmamos con el fondo. Sí. ¿O no? Sí. Sí, lo usan como herramienta política y como le digo, celebran que el país se endeude. O sea, celebrar la deuda del país, eso es ridículo. Señores, presidente del Banco Central, usted es un ridículo si está celebrando que Honduras se siga endeudando y endeudando el futuro de nuestras generaciones. Son incapaces de poder ejercer una función de cobro de impuestos en 15 departamentos. Es vergonzoso. Si le cobraran a los empresarios olanchanos, a los de Colón y a los de otros departamentos, estaríamos en otra situación. Pero ni eso saben hacer. Explíqueme algo. ¿Perdón? Y mi ley no era que me explique algo. Mi ley no era que muy gallo. ¿Y cuánto endeudó Argentina? ¿Cuánto tiempo? No era que muy gallo mi ley. Argentina está endeudada por 100 años. Esa es la deuda de Argentina. Entonces, dijo que no iba a endeudar al país y ahí cayó también. Entonces, yo creo que tenemos un problema sistémico como país. Primero, un gobierno o gobiernos que pretenden seguir endeudando a los hondureños por muchas generaciones, lo celebran con bombos y platillos, como si fuera un gran logro. Pero también tenemos a la corrupción en todos los niveles, no solamente a nivel de gobierno. También como sociedad somos una sociedad corrupta. Yo he visto cómo malos hondureños van a un hotel y se llevan hasta las toallas. He visto cómo malos hondureños van a un restaurante y se meten el bote de queso en la cartera. He visto cómo malos hondureños quieren todo regalado
Y así no funciona una sociedad. Yo creo que todos tenemos que contribuir, tenemos que ser buenos ciudadanos y aportar a nuestro país. Yo creo que es un problema de país, un problema sistémico. Y como decía un televidente, somos un país rico, claro que sí. Somos un país que tiene enormes posibilidades de salir de la pobreza, pero ¿qué hacen los gobiernos? Mire, el gobierno anterior dijo que había reducido la pobreza en 10 puntos. Una falsedad enorme. Estamos hablando de una pobreza del 74% y una extrema pobreza del 54%, y luego sale el gobierno de Libre a decir que redujo la pobreza en 10 puntos, 64% de pobreza. ¿Sabe cuánto se ocupa para reducir en 10 puntos la pobreza en un país como el nuestro? Se ocupa un crecimiento constante de 6%, con una elasticidad de 0.4 por 11 años. Eso no me lo estoy inventando, son cifras reales. Y salen a decirnos que redujeron la pobreza en 4 puntos. Claro, eso le conviene a los gobiernos, pero no es real, no es real. Usted lo vive en el campo, lo ve en los cinturones de pobreza de nuestras ciudades, lo ve en un país que tiene más de 1.2 millones de personas con diabetes y más de cerca de 1.5 millones con enfermedad metabólica, sencillamente porque estas personas no pueden acceder a proteínas de calidad, mejorar su alimentación, porque están comiendo malos embutidos, que por cierto muchos de ellos son importados, ni siquiera traen buenos embutidos, están comiendo pastas, azúcar y cosas similares. Entonces la presión que estamos ejerciendo sobre el sistema de salud es enorme y no nos estamos dando cuenta. Y el sistema de salud colapsado. Entonces eso es lo que vivimos como país. Recuerdo yo allá en los años 70, si no me equivoco, que existía la Secretaría de Planificación, la SECPLAN. La Consuplane. Que, supuestamente la SECPLAN era para poder trabajar un plan de país a largo plazo. No, acabaron la SECPLAN. Y la última Secretaría de Planificación que hubo era un tipo que pasaba insultando a medio mundo en las redes, ¿verdad? Con presupuestos enormes. Me acordó que en los 90 el ministro de Planificación siempre andaba bien tomado. Me acordé de eso. Es cierto, eso es cierto. No, claro, sí, no puedo decir una mentira. Yo lo miraba, porque al señor le gustaba echarse los drinks. Entonces, eso es lo que está pasando como país. Lo que pasa es que, le voy a poner un ejemplo. Hemos tenido precios de frijoles en Honduras en los últimos 3, 4 años entre 100 y 130 lempiras la medida. Por ahí dijo, creo que fue Maquiavelo, piensa mal y acertarás. Con ese tema de Lima, lo que yo estoy pensando, sería bueno que el Ministerio Público lo tomara en consideración, es que hubo algunos malos hondureños que retuvieron la reserva estratégica en el Lima para mantener altos los precios de los frijoles y beneficiar a un sector o a algunos sectores que les interesaba que el precio del frijol estuviera alto o poder importar frijol de Nicaragua teniendo frijoles ahí en los silos de Lima. Y es algo que no se puede esconder. 44,000 quintales significa alimentar a 880,000 familias, 880,000 familias con una medida de frijoles cada una. Entonces yo creo que estas son las situaciones que como país estamos viviendo, son vergonzosas, y si yo tuviera algún poder en este país, toda esa gente ya estuviera procesada y estuvieran ya guardaditos en la sombra, porque no es posible que nos vengan a decir que es que no sabían o que ese frijol no se arruina. Mire, está hablando con alguien que conoce, yo trabajo en temas de consumidor. El frijol, después de 2 años, bien guardado, bien embodegado, con todas las condiciones necesarias, empieza a perder sus características organolépticas después de 2 años. Después de 2 años, ese frijol ya empieza a perder nutrientes, características y se vuelve como una piedra, como una roca, por razones obvias de los granos. Entonces, ese grano ya está perdido.
ni se vayan a atrever a sacarlo al mercado, tienen que quemarlo, tienen que enterrarlo, a ver qué hacen. Pero le han causado un enorme daño al país, porque el precio del frijol se ha mantenido alto en los últimos años. Y al final hay dos afectados, uno el consumidor y el productor nacional, que siempre lo miran como alguien, como un enemigo. El productor es el que nos alimenta, el productor es uno de los personajes más importantes de un país y debe ser tratado con respeto y con apoyo gubernamental y con todo lo que necesite, porque de ellos comemos. Pero hay sectores interesados en que sigamos importando de Guatemala, que sigamos importando de Estados Unidos y generando una gran presión económica sobre el país. Marco, pone ahí, te mandé lo que dice una de las vicepresidentas del Congreso de Honduras. Estoy hablando de la diputada Erika Urtecho. Marco, ¿lo tenés ahí? Aquí alguien me manda lo que Erika puso. Dice Erika Urtecho Echeverría. Celebro el reciente acuerdo técnico alcanzado entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional. Es un buen mensaje debe ser para el mundo. Las reservas internacionales fortalecidas y las reformas y medidas impulsadas por el Banco Central de Honduras para garantizar acceso ordenado a divisas reflejan una conducción económica más prudente en medio de un entorno internacional complejo. Sin duda, la gestión de Roberto Lagos en el Banco Central ha sido parte importante de ese proceso, contribuyendo a generar confianza internacional y estabilidad económica. Banco Central, ella reacciona ante esto que decía Banco Central de Honduras. El Fondo Monetario Internacional noticia que alcanza un acuerdo a nivel técnico con Honduras sobre las cuartas y quintas revisiones al servicio de crédito amplio y al servicio ampliado del Fondo Monetario Internacional. ¿Licenciado? No, bueno, en ese sentido hay que destacar dos cosas. Recordemos que, como bien lo apunta la diputada Urtecho, hay un fortalecimiento de las reservas internacionales netas. Pero realmente recordemos que esto se dio a raíz de los acontecimientos del año pasado en el tema migratorio, cuando las remesas familiares comenzaron a crecer. Claramente que todo eso ha permitido poder oxigenar y fortalecer aún más las reservas internacionales. También tuvimos algunos rubros de exportación que realmente tuvieron buen desempeño, como el caso del café, lo cual también contribuyó en cierta medida. Y claramente que en el tema de el manejo de las divisas se ha venido estabilizando en los últimos meses, después de haber pasado aquel periodo de crisis que tuvimos y expectativas negativas con respecto a la adquisición de los dólares. En este caso, si bien es cierto, la revisión técnica que tuvo el FMI en el país, por lo menos nos da una imagen importante a nivel mundial en temas de que estamos bien macroeconómicamente y claramente nos abre la puerta ante otros organismos internacionales de financiamiento, pero también no lo es todo, porque hay que ver el desempeño que tiene la economía en otros rubros y que claramente seguimos presentando ciertas problemáticas y que no han permitido realmente que la economía pueda avanzar como tal y que de una u otra manera podamos lograr precisamente ello. No podemos, bueno, en el caso del acceso a divisas sí podemos atribuirlo totalmente a la política que ha venido generando Banco Central. Sin embargo, no podemos decir que también el fortalecimiento de las reservas es parte de esa política, sino que han sido también una serie de factores coyunturales, como bien lo mencioné, remesas y el buen desempeño de ciertos sectores agrícolas, pero realmente aquí el punto es ver hasta dónde nosotros queremos llegar y hasta dónde nosotros vamos a avanzar como país. Porque todos estos acontecimientos recientes y como ha venido también dando todo este debate, en el ámbito macroeconómico existe estabilidad, pero hay muchos ciudadanos, precisamente esos que están dentro de la población vulnerable, que están resintiendo efectos contrarios. Y es donde nosotros realmente debemos ver esa articulación, porque también acá hay algo importante, y aquí yo estoy en contraposición con el licenciado Darwin, es el hecho de que la macroeconomía y la microeconomía van de la mano, porque las decisiones que toman los hogares en el ámbito microeconómico impactan en la estabilidad macroeconómica. Y si los hogares en este sentido tienen expectativas negativas en relación a los gastos, a los ingresos, claramente que nosotros también lo vamos a ver en la macroeconomía. Y esto
es el punto central por el cual debemos preocuparnos, hacia donde nosotros queremos mantener, porque en la medida que los hogares disminuyan su consumo a raíz de las afectaciones que hay en el poder adquisitivo, realmente lo vamos a ver en temas de crecimiento, y él hacía una anotación también muy importante. Nosotros no podemos atribuir de que han habido ciertos acontecimientos en el plano social, y sé que me van a volver a mandar otro mensaje de eso que me mandaron hace poco, como el tema de la pobreza, que disminuyó 13%, pero nosotros lo vimos a nivel de tasas. Si nosotros comparamos los hogares, realmente los hogares siguen manteniendo los mismos niveles de pobreza. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros decimos, se disminuyó 10% la pobreza, pero en realidad si nosotros lo vemos a nivel de hogares, siguen siendo los mismos hogares que no han podido salir de la pobreza. ¿Cuánto necesitamos crecer? Esa es la pregunta clave, porque al final de cuentas estamos creciendo en una tasa menor al 4%. ¿Cuándo vamos a poder llegar a un 6%? No lo sabemos. Banco Central, en su programa monetario, ¿cuánto está estimando el crecimiento económico en el país? No estamos ni siquiera superando el 5%. Y eso para 2025-2026. ¿Cuántos pobres hay en Honduras? En este caso, hay aproximadamente 1.5 millones de hogares pobres. Estamos hablando, si en promedio son 4 miembros, alrededor de 6 millones de personas aproximadamente. 6 millones de personas son pobres. Pobres, tanto relativas como extremas. 11. Como 10, 11, manteniendo esa tasa. Entonces son personas vulnerables. Pero viene el otro hecho de que realmente cuánto de estas otras personas que están como no pobres, no ricas, sino como no pobres, personas que por lo menos logran alcanzar esos 2 costos de la canasta básica, ¿cuántas son susceptibles a poder entrar en temas de pobreza? Son varias. Y realmente en la medida que los costos aumenten, hay una alta probabilidad de que esos hogares se sigan incrementando. Y es una de las situaciones que realmente nosotros debemos ver, y la política económica social debe ir orientado a ella. Y vuelvo a hacer énfasis al tema del empleo. Si nosotros no mejoramos, no creamos verdaderas políticas de empleo que sean un todo y no solamente una parte, muy difícilmente nuestra población hondureña va a poder salir adelante y va a poder sopesar todos estos problemas estructurales que tenemos lastimosamente. Aquí en Honduras se pierde porque quieren. Lo que nos mata es la corrupción. El día que tomamos la decisión de linchar los políticos corruptos, esto se compone. Mis opiniones pueden ser trasnochadas, pero hay que hacer un precedente como en Nepal, dice don Juan. Una pausa y volvemos. Paquedano, el salario, ¿hasta dónde le alcanza a la gente para cubrir lo básico de la canasta básica? Uno se pregunta cómo hacen los trabajadores, cómo hacen las familias en nuestro país para poder subsistir y sobrevivir, llegar de un mes a otro. Un salario mínimo que la media anda alrededor de unos 8.000 a 10.000 empiras, no le permite al trabajador ni siquiera cubrir el costo real de canasta básica. Entonces estamos diciendo que se limita a un montón de cosas, pero tiene que pagar el alquiler en esas zonas postergadas, el transporte, la salud, uniformes y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos un salario mínimo que tiene un déficit en comparación con el costo real de canasta básica. Y lo ideal hubiera sido que el salario mínimo sea equiparado al costo real de canasta básica para que le permita al trabajador un respiro. Pero de lo contrario vamos a seguir teniendo trabajadores en una crisis y extremadamente endeudados. Yo me atrevo a decir que el 70-80% de trabajadores tienen deudas con agiotistas, con cooperativas donde les prestan, y no tiene, el trabajador ha ido perdiendo la capacidad de compra, y en este momento, con la inflación que tenemos hasta el mes de marzo y lo que se negoció con el salario mínimo, el trabajador no recuperó absolutamente nada de la inflación del año pasado, porque estamos hablando cerca de un 8% cuando tenemos un salario mínimo que solo llegó al 6% y el 7%. Entonces ese trabajador sigue en déficit, los empresarios tienen una deuda con los trabajadores
Y los trabajadores tendrían que tomar acciones en ese sentido para garantizar pues, que su salario le permita tener calidad de vida. Porque cuando hay un 44%, que es lo que dice el ministro de Trabajo, que nosotros tenemos otros datos, eso quiere decir que ni siquiera le están pagando el costo real de canasta básica. Entonces tenemos trabajadores empobrecidos, ¿verdad? Con hogares empobrecidos. Y al final de cuentas, quienes pagan las consecuencias son los niños que no están recibiendo absolutamente nada en cuanto a nutrientes. Vamos a tener niños degradados física y mentalmente, y un maestro se pregunta, pero este niño no aprende nada, ya tiene 2 años de estar en el mismo grado, pero es que no ha recibido los nutrientes necesarios para tener capacidad de asimilar conocimientos. Todo eso afecta en forma directa a los trabajadores y a las familias de los trabajadores. Sí, ¿las autoridades tienen capaz de hacerle frente a la inflación? Claramente. ¿El equipo económico cómo lo ve del gobierno actual? Bueno, igual, como vienen incorporándose, apenas han pasado un par de meses en cuanto a este inicio, pero la idea es de que ya veamos generando otras políticas, no solamente verlo desde el tema de subsidio, sino que también otras herramientas que sean eficaces para lo menos para mantener el tema de la estabilidad, por lo menos de precios. Y aquí yo hice un énfasis al inicio, y es el tema de que no solamente pensemos en los subsidios al combustible, pensemos en el apoyo clave de los sectores productivos. Y coincido con don José Luis y también con don Darwin en el tema de que nosotros debemos apoyar precisamente el sector agrícola del país, para que podamos generar precisamente esos niveles de producción, esos niveles que realmente permitan que la población hondureña pueda, de una u otra manera, poder tener claro ese impacto en su costo y que realmente se ve reducido, porque lastimosamente en un país donde nosotros podemos producir granos básicos, tener que importar altas cuotas realmente nos deja en una situación difícil para los hogares hondureños, porque estamos pagando más por ese costo adicional de esa importación y que claramente refleja. Entonces, la cuestión acá es que no solamente nos quedemos con subsidios, sino que también generamos esas políticas adecuadas para el apoyo al sector productivo, de tal forma de que podamos atenuar estos impactos con una producción que realmente permita que los hogares hondureños puedan acceder a mejores precios y que su capacidad adquisitiva no se deteriore día a día. Bien, para usted, ¿el equipo económico le va a poder hacer frente a esta difícil situación? No es fácil para este gobierno que empezó con esa guerra allá y con el incremento de los combustibles. Mire, un gobierno que ha participado en una campaña política ya debería haber estado trabajando con sus equipos. Bueno, de hecho, antes de asumir el poder, un gobernante tendría que tener todos sus cuadros ya establecidos y habérselos comunicado al pueblo. Eso no sucedió con este gobierno. Han ido improvisando, poniendo gente y, bueno, criticaban a los familiones y ahora también hay familiones. Entonces, lo que me indica a mí es que no estaban preparados para creo que no sabían que iban a ganar, es la verdad. Entonces, yo creo que un equipo económico es un equipo que debía estar trabajando desde hace muchos meses. Le voy a poner un ejemplo. Desde octubre del año pasado ya habían señales claras de lo que se nos venía a nivel económico con el tema de los conflictos entre Estados Unidos, Israel e Irán. O sea, tener un equipo que pueda crear escenarios económicos a futuro, creo que es una herramienta valiosa y creo que es algo que los gobernantes no han logrado aprovechar. Entonces, creo yo que el tema de políticas públicas en varios aspectos, por ejemplo, en el tema agroalimentario, por poner uno de ellos, es algo que se debe trabajar con mucha anticipación y tener listos esos cuadros para trabajar y no esperar que pasen 3 meses para empezar, denos espacio para trabajar. Eso para mí no es excusa. Entonces, creo yo que un equipo de trabajo en materia económica debió haber anticipado, por lo menos con algunos meses, qué es lo que iba a suceder y empezar a crear
políticas para atajar una situación económica que está complicada, porque también le vamos a dar el beneficio de la duda. O sea, la situación es complicada a nivel mundial, pero es temporal. O sea, después de que pase este susto, ¿qué es lo que queda? Si usted revisa el presupuesto, licenciado, ahí no hay un solo aspecto que tenga que ver con el tema energético. Por ejemplo, la creación de por decir un par de ejemplos, la creación de un fondo petrolero, como en tiempos de Callejas. Lo que pasa es que ahí, como somos un país corrupto, se lo comieron también, pero vamos, suponiendo que haya un fondo petrolero para poder dar un colchón en los incrementos de energía, no crearon un fondo petrolero. O sea, realmente no les importa, no les importa. O con el dinero que ha generado la tasa de seguridad, creo que son 44.000 millones de lempiras, con ese dinero, del cual no sabemos nada de cómo se ha gastado, con ese dinero hubiéramos podido crear, licenciado, por lo menos 3 terminales de reserva estratégica de combustible. 3, no una. Con una capacidad entre 3 y 5 millones de barriles de combustible cada una. ¿Imagina usted que pudiéramos tener esa capacidad? O que el país, a través de este equipo, diga, vamos a hacer compras a futuro de combustibles, que también se puede. Pero no, le han entregado las compras de combustible a 3 empresas privadas y ellos solamente están recibiendo los impuestos. O sea, se han desentendido de todo el proceso, no han presupuestado medidas para aliviar futuras situaciones como las que estamos viviendo, y eso le está indicando que es un gobierno, como los anteriores, que van administrando crisis, y así no se puede gobernar. Entonces, yo creo que un equipo económico que no está bien orientado, por eso es nuestras críticas. Nuestra crítica es que el gobierno no está pensando en cómo ayudar a la población, por ejemplo, tratando o trabajando con las altas tasas de interés que pagamos en tasas activas a los bancos, que por cierto es el negocio del siglo, el negocio que más crece en Honduras, que más ganancias percibe, y después las telefónicas. Entonces, seguimos pagando altas tasas de interés y la tasa pasiva es inferior en relación con la tasa activa, pero a tal punto que usted que está ahorrando en los bancos está perdiendo dinero. Usted está perdiendo dinero. Con el tiempo usted tiene menos en el banco. Por eso es que surgen estas empresas fantasmas que le ofrecen el cielo y la tierra a los trabajadores, porque la banca no puede ofrecerles algo que los pueda ayudar a salir de su situación o ser accesibles a préstamos. Y se han multiplicado estas empresas que han venido a estafar a los hondureños. Entonces, esas son las cuestiones que en política pública los gobiernos deben trabajar. Y aparte de eso, no involucran a las partes interesadas en esas políticas públicas, lo cual también rompen convenios que se establecen de participación pública en políticas de Estado. Y en ese sentido, nosotros como organizaciones hemos venido reclamando esos espacios para poder participar. O sea, debería haber una representación de los consumidores, por ejemplo, en la CRE. No hay. Si tuviéramos alguien adentro de la CRE, esta gente no haría lo que está haciendo actualmente. Nos opondríamos 100%. Y luego, en temas de servicios públicos, el Estado sacó a la ENE, al SANAA, de la Ley de Protección al Consumidor. O sea, no están reguladas por la Ley de Protección al Consumidor. Entonces, eso es lo que tenemos como gobiernos. Y no deberíamos estar satisfechos, definitivamente. Tenemos que ser críticos y seremos siempre críticos. Y gracias a Dios nosotros no estamos adscritos a ningún partido o a ningún grupo. Tenemos libertad para poderlo hacer abiertamente. Y al que le gusta,
pues qué bien, y al que no, pues que se aguante. Gracias, licenciado Darwin Ponce. Rápidamente, si le dice a la gente, porque la gente me ha estado preguntando, ¿qué es la organización Artículo 19? Tengo un minuto, quedan las 9. Artículo 19 toma su nombre de el artículo 19 de la Declaración de los Derechos del Hombre, que dice que toda persona tiene derecho a dar y recibir información sin ser censurado. Estoy parafraseando. Artículo 19 trabaja con información. Por eso cuando le decimos nosotros, por ejemplo, que lo del subsidio es una falacia, es porque nosotros sabemos que es una falacia y al gobierno no le gusta. Entonces trabajamos con información y se la brindamos al público para que pueda tomar decisiones informadas. Gracias, nos vamos. Don José Luis Baquedano, gracias por el mensaje. Bueno, pedirle a este gobierno que articulen planes estratégicos en beneficio del pueblo, invertir en el campo con una reforma agraria que le garantice al campesino tierra, tecnología, comercialización, y eso mejoraría mucho las condiciones en el campo y también en las ciudades, porque tendríamos productos a menor costo y la gente tendría acceso a ellos y se garantizaría la seguridad alimentaria de todo un país. Gracias, José Luis, el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el licenciado Sergio Cepeda. Con él cerramos. Bueno, aquí es tener en cuenta que este es un tema clave, principalmente porque la afectación del poder adquisitivo de los hogares de una u otra manera incide en todas las variables macroeconómicas, y la idea es de que realmente podemos generar ese cúmulo de políticas públicas que permitan poder mejorar la condición de vida de la población, y que no solamente nos quedemos pensando en 4 años en un gobierno de un determinado color, sino que nosotros podamos trascender más allá, porque si no, al final de cuentas no vamos a lograr poder desarrollarnos como país y vamos a encontrarnos dentro de 5, 10, 15 años en la misma situación. Bien, gracias. Así está el país, la economía, la canasta básica. Sigan con nosotros en un momento mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.